Antes de irnos a la pausa, tú mencionabas que si alguien en cualquier parte del país llega a una provincia, a un pueblo y dice, ¿dónde está la fortaleza? Le dicen, ¿dónde está la gente del PRD? O sea, y si yo llego a los Alcarrizos y pregunto, ¿y quién es Junior Santos? ¿Qué me van a decir? Te van a decir que es el primer PRDista que logró fundar el municipio de Los Alcarrizos, que es hijo de una comunidad y que un partido como el PRD nos dio la oportunidad de ser regidor y de ser alcalde en situaciones muy difíciles para el PRD. Estamos hablando que en el 2006 ganamos por primera vez y ahora en el 2020, fruto de la ola, un elemento interesante. Entre los tres candidatos que más votos tuvimos en las elecciones pasadas, no llegamos a la cantidad que yo solo obtuve en el 2016. Wow. Porque la abstención fue muy alta. Mira, y eso es gracias al PRD. El PRD es el partido de las oportunidades. Pero además, el PRD es el partido del pueblo, de verdad. Fíjate que hubo un intento en un momento de modificar el hacho y se convirtió en tendencia nacional. Aún lo contrario al PRD, estaban defendiendo el hacho como símbolo de la democracia dominicana. Entonces, un partido como el PRD es el partido que hoy debe de hacer el cambio institucional que tiene que hacer y tiene que abrirse entonces hacia la sociedad y convertirse en esta nueva democracia que hay que construir. En este país que Dios nos ha bendecido y que hemos logrado tener un desarrollo económico constante, entonces convertir ese desarrollo económico en desarrollo humano. Y eso solamente se puede conseguir con un partido de esencia socialdemócrata como es el PRD y volver a esos orígenes de discusión, de la defensa de causas sociales y representar realmente los intereses de la gente, crear las condiciones institucionales y de modernización para que el empresariado siga desarrollándose, pero que se mantenga en sus actividades empresariales. Pero además, el mundo de las ideas. Es verdad, las ideologías como tal, cualquiera pudiera decir, están en crisis, la gente no cree en ideología, porque las ideologías tienen la condición que te encasillan, te encuadran en un marco, pero las ideas sí prevalecen. Es decir, una idea para generar el bienestar de la gente es constante, no importa de dónde puede venir. Por eso yo siempre hago el paralelismo. Tú te encuentras con ideas de sectores conservadores que para el bienestar de la gente son mejores y para la propia libertad inclusive, que propuestas que vienen de sectores que se conciben como sectores de izquierda o liberales. Entonces, hoy más que ayer se necesita un partido policlasista como es el PRD, donde tú tenías en el PRD, en la alta dirección, a un señor como Narri, dueño de la Delta, y en ese mismo organismo estaba, por ejemplo, Daniel Javier de los Alcarrizos. ¿Y cómo tú recomponer esa situación? Simple y llanamente identificando las cosas que nos unen y volver al rol de los partidos y al rol de los gobiernos y de los estados. Mira, la pandemia nos trajo a nosotros muchas reflexiones y para mí una de las reflexiones más importantes es que necesitamos Estado fuerte, Estado institucionalmente fuerte, incluso económicamente fuerte. Porque no importa los millones que tú tenías, si el sistema de salud colapsó porque no había ambulancia o porque no había un ventilador, tú te morías. No importa los millones que tú tuvieras. Y cuando se toman las decisiones del subsidio, porque las empresas estaban cerradas, es interesante, y yo le digo a algunos comunicadores, deberían dedicarse a hacer un estudio para que ustedes vean nombres sonoros y empresarios grandes de este país que cobraban por la TCS, sueldo mínimo, porque en su empresa ellos tienen un sueldo registrado mínimo. Entonces, todos esos elementos solamente es posible con un partido de esencia social que sea garantía de que el que pueda hacer dinero como empresario haga dinero, pero que también el Estado dé oportunidad de generación de empleo. Mira, yo entiendo que en la sociedad que se generan empleos, se resuelven la mayoría de los problemas. Y más con estos temas de las nuevas leyes. Si tú tienes un buen empleo, tú tienes garantizado la salud y la educación. Lo que tiene que tener un buen empleo. El sistema de educación en República Dominicana hay que modificarlo. Y hay que hacer más énfasis en la formación técnico-vocacional. Yo soy ebanista. Desde los 8 años yo me mantuve en un tallercito y ya a los 17 estaba independiente. Y hoy tengo una de las empresas más grandes de madera de este país.
Y tiene que ver porque me dieron la oportunidad en un taller. Entonces hay que volver al término famoso del aprendiz. En los barrios ya el sastre no puede tener un ayudante porque ese aprendiz de ayudante, si no tiene 16 años en adelante, lo acusan de explotación infantil. Entonces debemos hacer una clasificación de cuáles son las actividades que los menores pueden tener a nivel de los barrios. Porque cuando ese menor llega a 16 años que no sabe hacer nada, ya tiene una serie de necesidades. Y Junior, entrando, o mejor dicho, siguiendo el paso tuyo de que estás tocando temas económicos, ¿cómo lograr un empleo de calidad cuando tenemos en este momento alrededor del 55% de la economía en el lado de la informalidad? ¿Se puede, a pesar de eso, garantizar condiciones y empleos de calidad? Bueno, ahí entra el Estado, porque también hay un desequilibrio. Aquí en República Dominicana se pueden producir mucha materia prima que se prefiere mejor seguir importando. Entonces, cuando tú la importas, te acrecenta los costos. Entonces, el sistema manufacturero en República Dominicana se dispara, entonces tú no compites. Entonces, el Estado. Yo no entiendo cómo en República Dominicana, en mi mundo, que es el mundo del mueble, sale más barato traer un mueble hecho en pieza de Indonesia, desarmado, que comprar la madera en una importadora aquí. Y tiene que ver con todas las cargas impositivas que tiene el proceso de fabricar un mueble. Si tú te vas a la economía alemana, es de la economía más sólida que ha visto en el mundo, pero ¿qué fue? Su concesión estuvo muy vinculada a lo que es la industria manufacturera, a la industria. Nosotros tenemos vocación agrícola en República Dominicana. ¿Por qué no seguir fomentando el tema de la inversión en el campo? Yo soy de lo que a mi amigo Luis le comentaba y le decía que la decisión que tomaron de bajarle los aranceles a una serie de productos de primera necesidad, si hubiera sido yo, lo hago a lo inverso. Le quito todas las cargas impositivas que pudieran tener, incluso le doy facilidad a la materia prima, para que entonces se produzcan aquí y vamos a generar empleo y vamos a seguir protegiendo la producción nacional. Aquí hay muchos terrenos de vocación agrícola que están baldíos, incluso propiedad del Estado. Hoy, ¿por qué no podemos generar una política de transición en la cual Balaguer lo hizo con la Dole Dominicana en los años 80, cuando le entregó prácticamente todos los terrenos de Villa Altagracia para que en ese momento produjeran naranja? Es decir, ese tipo de modelos, para tener los terrenos de todo el sur, que si el gobierno hace una inversión, son guasábara hoy, la puede dar en un acuerdo serio, transparente, para que sectores de la agroindustria puedan desarrollar y producir alimentos en esas comunidades. O nosotros tener la esperanza, y esto lo digo en son de broma, la guasábara no sirve para nada como combustible para un cohete o algo. No sirve para nada la guasábara. Entonces, son decisiones que nosotros tenemos que tomar. Aquí hay que hacer varios pactos. Aquí hay que hacer un pacto por la garantía alimentaria. Parece que es difícil, Junior Santos. Bueno, el tema es el liderazgo. No se logra, se menciona, no se logra. Es que, mire qué es lo que sucede. Aquí hay gente que debieron de jugar un rol, que no lo están jugando. Leonel Fernández debió de ser aquí el ente aglutinador de las discusiones estratégicas y olvidarse de ser presidente de la República. Y ser él el que sustituyera el vacío que dejó Peña Gómez, que dejó Balaguer, que dejaron esos líderes, porque aquí no hay árbitro. Se murió Agripino, el cardenal. Es decir, ¿quién debió de jugar ese rol? Leonel Fernández. Y debió de jugarlo desde que salió del gobierno. Quizás él no confió en el papel que están desempeñando las figuras de los otros partidos. No, yo lo que entiendo fue que él no se vio en la dimensión que gente como yo lo veíamos. Ya. Él prefirió ser candidato presidencial a ser líder del país. Ya. Él pudo ser el líder del país y no ser candidato presidencial en aquel momento y tenía todas las condiciones para liderar los grandes temas. Mire, desde Funglode, que es una unidad de pensamiento, desde ahí se pudo convertir la Funglode en la Pucamaima, en la que todo el mundo, inclusive, cuando la Funglode tenía su auge,
sectores diferentes iban a discutir temas a paneles y coloquios que organizaba la Funglode, porque se veía como un espacio en el que todas las corrientes podían a discutir, a generar. Entonces, aquí hay una deuda con una reforma a la Ley de Seguridad Social. Yo le aseguro que si aquí hubiera un árbitro que pudiera sentar los diferentes sectores, ya hubiéramos sacado una ley. Nosotros tenemos un código que está parado por una discusión sobre las 3 causales. Seguro que ya tuviéramos un código. Porque cuando las cosas aquí se apretaban más y era más frontal en los años 90, Peña Gómez, Bosch y Balaguer se sentaban y discutían, y de ahí salieron las últimas olas de reforma. Incluso el PRD fue tan productivo en oposición para la modernización del Estado dominicano, inclusive mucho más que cuando llegó al Estado, porque Peña Gómez tenía su rol claro de líder del país, de jugar, apostar a lo más importante, que era lo que tocaba a todos los dominicanos. Ese es el liderazgo que el PRD tiene que recuperar, ese liderazgo que es capaz a lo interno, y Peña lo hizo. Cuando mucha gente estaba en confrontación con Peña Gómez entendía que él no debía de ser el presidente del partido y escogió una vez a Rafa Gamundi y dijo, eres tú el presidente. Y Peña siguió siendo el líder. En un momento tomó a Ibelice y dijo, es a ti que te toca ser la presidenta para conciliar esto. Y él seguía siendo el líder. Entonces, líder, presidente, candidato, es muy difícil conjugar las 3 cosas. ¿Y en manos de quién está esa posibilidad y oportunidad al mismo tiempo que aún ustedes hoy día tienen? ¿En manos de la dirigencia del PRD o en manos del presidente del PRD? Yo creo que entre más alto es el cargo, más dura es la carga y por ende mayor es la responsabilidad. Miguel es el presidente del partido, yo soy el secretario general. Con mucha altura deberíamos de sentarnos a discutir el tema y ver qué cosas podemos hacer en beneficio del partido que nos unifica a todos y despojarnos de situaciones personales y más bien discutir entre nosotros cuál es el tipo de sociedad que queremos y cuál es el rol que el partido debe de jugar para la misma. Te opino, si de esta situación que se avecina en PRD, en el mejor sentido de la palabra, ustedes no sacan buena calificación, pienso que la sociedad les entregará a ustedes la última factura de otras que les ha enviado. Pero quiero, Junior, no dejar de tocar un tema importante y tiene que ver con la demarcación de la que te autodefines como el creador de un municipio. Los Alcarrizos hoy día, ¿cuál es la situación municipalmente hablando, gestión municipal? Mira, yo creo que los Alcarrizos han sido beneficiados por primera vez por una cadena circunstanciales, si se quieren, pero de continuidad de Estado. La demanda de los Alcarrizos, que cuando nosotros iniciamos, diseñamos un plan estratégico, lo llamamos Alcarrizos Destino Industrial de la provincia de Santo Domingo. ¿Por qué destino industrial? Porque los Alcarrizos, su vocación es de generar empleo e industria. Una especie de gran hotel donde la gente salía en gran medida en la mañana y regresaba en la tarde. Todavía hay mucho de eso. Pero con la ubicación geográfica en la que nosotros estamos, que es la autopista Duarte, y el proyecto Circunvalación, que se desarrolló el tramo 1 de los Alcarrizos, el gobierno de Balaguer diseñó, el ingeniero Ten en aquel momento, lo que es el tramo de la circunvalación interna de los Alcarrizos que conectaría la autopista Duarte con el tramo 1 de la circunvalación de Santo Domingo. Eso se inició en el gobierno de Hipólito. Lionel le cambió el nombre, le puso Nuevo Camino, se mantuvo cerrado. Y hoy este gobierno tenemos que reconocer que prácticamente ya está entrando en una fase de, bueno, ya se circula en la mayoría de los tramos, una avenida de 4 carriles. En el gobierno de Lionel se diseñó el metro que llegaba a los Alcarrizos. Y en el gobierno de Danilo se diseñó el teleférico que iba a ir del 9 a los Alcarrizos. Este gobierno hizo una conjugación positiva, que fue que extendió hacia adentro el teleférico unos 6 kilómetros
y trajo el metro desde el 9 de la entrada de Los Alcarrizos hasta la entrada de Los Alcarrizos. ¿No era eso lo que estaba previsto en los gobiernos de Leonel y Danilo? No, en el caso de Danilo, el metro no iba a llegar a Los Alcarrizos, era el teleférico. Ya. Era desde el 9. Ya. Entonces nosotros demandamos, a mí me correspondió. Que fuera metro. Me correspondió como alcalde, en cierto modo, liderar esas transformaciones que se hicieron. Y hoy nosotros estamos pidiendo que el gobierno continúe el teleférico y lo lleve de la zona franca de Los Alcarrizos, donde está, a lo que es el área de La Guayiga, que es un distrito municipal que colinda con nosotros en el Pablo Mella, que hay solamente de Bisonó hay 9.500 apartamentos. Wow. Y de ahí, de La Guayiga, que lo lleven al Merca Santo Domingo. Eso completaría el circuito. Bien. Con la estación de autobuses, que está ahí también, que está en construcción, los autobuses del Cibao entrarían por la circunvalación, por el kilómetro 24, y se descongestionaría la autopista Duarte en el tramo del kilómetro 24 hasta la entrada de Los Alcarrizos. Eso bajaría. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros en este momento? Una alcaldía visionaria que sea capaz, porque ya las cosas menores se hicieron. La intercomunicación en Los Alcarrizos la hicimos por 82 lugares en mi gestión. Construimos acera, contenes, puentes, muchísimas cosas. Ahora tenemos que ir a una planificación estratégica más importante. Definir los cuadrantes como alrededor de la circunvalación que sean para comercial e industrial. Que la autopista Duarte sea igual, que la circunvalación interna tenga eso también. No he visto ningún municipio que lo haya hecho donde hay circunvalaciones. Bueno, es la tarea que tenemos. Y ese es el PRD que lo puede hacer, porque el partido municipalista en la República Dominicana es el PRD. A mí el PRD me mandó a España a estudiar siendo yo regidor. Y vi cómo desde el mundo, estuve en Argentina, estuve en Brasil, es decir, el PRD. Porque en el PRD, con las relaciones internacionales que tenía, el que quería formarse en una área determinada tenía la relación, y le doy gracias a doña Peggy, que siempre estuvo motivando ese tipo de actividad. Entonces, hoy, ¿qué es lo que nosotros entendemos que va a pasar en Los Alcarrizos? Bueno, que en 64 días, en 364 días que falta para las nuevas autoridades, y en febrero habrá elecciones donde la comunidad de Los Alcarrizos tendrá la oportunidad de reencontrarse con el camino que seguía, que era un camino de una planificación, que éramos el municipio más limpio de la provincia de Santo Domingo, no dicho por nosotros. El PNUD hizo un trabajo a través del despacho de la primera dama en aquel momento, donde nosotros solamente como municipio estábamos por debajo a nivel de saneamiento de Baní. Es decir, tenemos 62 kilómetros cuadrados con una densidad poblacional que sobrepasa los 8.500 habitantes. ¿Por kilómetro cuadrado? Por kilómetro cuadrado. Pero esa es la más alta del país. Entonces. Electoralmente, sí, somos electoralmente más grandes juntos que 14 provincias juntas de la del sur. Es decir, el peso electoral que tiene Los Alcarrizos, la ubicación y la infraestructura que se están dando Los Alcarrizos y la que se dará en el futuro, porque en República Dominicana hay un diseño de lo que es un tren de carga y pasajeros, sí, que iniciaría en Jaina. Sería de Los Alcarrizos a Jaina, de Los Alcarrizos al Higüero y del Higüero hacia el Cibao. Es decir, Los Alcarrizos vuelve a ser lo que fue en el 1910, que Los Alcarrizos se funda en el 1600 como una comunidad de donde venían todos los comerciantes del país completo, y lo que hoy es Pantoja era como un gran mercado. Oh, ya, qué interesante. Y por eso Los Alcarrizos tiene un presidente, el presidente Borda Valdés. Y fue Los Alcarrizos la comunidad que primero se levantó en armas contra el gobierno haitiano en 1824. Es decir, la primera independencia efímera, en la cual Moya Pon habla de la conspiración de Los Alcarrizos, que fue una conspiración fundamentalmente hecha por comerciantes de la época y la Iglesia Católica, que tenía una gran influencia en la comunidad de Los Alcarrizos. Pero Los Alcarrizos tienen muchos hechos históricos ocultos. Claro que sí, esa es la tarea. Inclusive nosotros tenemos la condición de ser en República Dominicana la única comunidad que tiene un beato, que es la primera etapa para llegar a santo en el Vaticano, que es el padre Benito Arrieta. Oh, yeah. El padre Benito Arrieta ya fue declarado beato, es decir, que es el paso a lo cual llegará a ser declarado santo
por la Iglesia Católica en algún momento. Cuando tú hablas hace unos momentos de que los Alcarrizos en 10 meses va a tener un reencuentro con esa parte institucionalizada que se venía desarrollando, pues eso es lo que me da, es un nombre y lo que me da es un propósito. Para lograrse eso, el nombre es Junior Santos, porque fuiste el alcalde 3 veces. Y entonces, ¿qué significa? Junior Santos opta nueva vez para la alcaldía de los Alcarrizos. Mira, yo le aseguro que el PRD será quien tendrá la alcaldía. Eso sí lo tenemos claro desde el primer momento, porque en cualquier escenario que se pudiera dar en una sociedad donde la concertación y las alianzas están a la luz del día, cualquier alianza en la cual el PRD esté envuelto va a defender que la alcaldía vuelva a ser dirigida por el PRD. Y yo siempre he dicho, lo importante no es las personas, sino más bien las ideas que esa persona puede incentivar y puede motivar. Ahora, yo soy parte de un proyecto de nación y para garantizar ese proyecto de nación, valga la redundancia, a nivel nacional, significa que hay que ganar alcaldía. Y si yo soy el instrumento que garantiza que esa alcaldía se gane, yo debo de hacerlo. ¿Cómo se determina por el ejemplo en el PRD si tú eres el que lo garantiza? Bueno, la ley lo establece, existe la modalidad de la convención, existen las encuestas, existe la asamblea de delegados, pero siempre dentro del marco de la democracia debe ser. Entonces, en su momento te inscribirás para buscar en una de esas modalidades la postulación dentro de tu partido. En el momento que el partido esté discutiendo todo eso, eso es parte de la discusión, porque yo no puedo pedirle a los compañeros de Navarrete que aspiren, a lo mejor con menos posibilidades, simplemente para fortalecer el partido, o al compañero de Pedro Brán que aspire para fortalecer el partido, y que quizá, o sin quizá, yo seré un activo importante para que el PRD gane los Alcarrizos y yo negarme también a ser parte de ese conglomerado. ¿El PRD puede en los Alcarrizos, sin alianzas, como lo habías hecho en otras ocasiones, cuando te tocó lograr la alcaldía? Sí, todo es posible porque el liderazgo local, a diferencia de lo que mucha gente cree, el liderazgo local en diferentes comunidades se expresa, ya la gente sabe fraccionar y aprende a escoger. Mira, la ola de las elecciones pasadas no es el mejor referente, porque ahí, entre la pandemia y la suspensión de las elecciones, la gente actuó emocionalmente. Bueno, en el primer segmento diste un ejemplo de que la votación que alcanzaste, sumada a la votación del actual alcalde, no llegaba en su totalidad todos a los votos. Todos los votos válidos que hubieron en las elecciones del 20 son menos que lo que yo solo obtuve en el 2016. Yo pienso que la abstención anduvo por el 53% de la población que no fue a votar, fruto de la pandemia y fruto de que ya mucha gente también, todos los que estábamos involucrados, vinculados a la alianza con el PLD, la gente nos castigó, no se expresó con nosotros. Y en algunos casos, como se dio en mi caso, muchos prefirieron no ir a votar por no votar en contra de nosotros. Y así lo manifestaron. Y si hay entonces alianza, también puede PRD ir aliado. Yo siempre digo que las alianzas ni son buenas ni son malas. Lo más importante de las alianzas son los propósitos por lo que se haga. Y por eso en República Dominicana hay una confusión ahora mismo. No es lo mismo hablar de un frente opositor que de una alianza electoral. ¿Cuál? Peña Gómez promovió en diferentes momentos el que se generaran frentes opositores para conseguir una reforma, una ley específica, ¿verdad? Pero nosotros estamos confundidos ahora mismo en la discusión nacional y cuando se habla de frente opositor se quiere confundir con alianza electoral. Las alianzas electorales son más profundas, más complicadas. El frente opositor se relaciona a que se opone al partido de gobierno, a la actual gestión. Correcto, pero como oposición. Pero no necesariamente eso es una alianza electoral. La alianza electoral inclusive se puede dar como se dio en las elecciones pasadas. ¿Cómo se explica que en una alianza electoral los que salieron del PLD fueran aliados al PRM y que 15 días después ya fueran contrarios? Bueno, cerraste porque el programa. No hubo un propósito. Bien, cerraste el programa con una interesante imagen. Sí, es que mira, en las alianzas electorales los partidos lo que tienen que identificar son las causas que van a defender
en esa alianza. Bien, Junior Santos, agradezco que en esta primera participación hayas abarcado tantos aspectos, no solamente de la parte institucional como secretario general, sino también en el aspecto político, personal, porque verdaderamente en gran parte representas uno de los municipios más resaltantes de República Dominicana, que es Los Alcarrizos. Así que espero que los televidentes hayan estado al tanto de todo momento que participaste en este espacio y la próxima vez continuaremos desarrollando otros temas. Muchas gracias. Hoy estuvo con nosotros Junior Santos, secretario general del Partido Revolucionario Dominicano. Hasta la próxima.